Así es, Luli, el tema del día se ha transformado en la pobreza, aunque al comienzo de la jornada estuvimos con el tema de las LELIQ y los grandes ganadores del modelo que son los bancos, las entidades financieras. Ahora vamos con los grandes perdedores de este modelo económico, estamos hablando de los pobres, porque el 32% es el nivel de pobreza que señaló el INDEC, pobreza medida por ingresos. Este dato ya lo conocemos, lo hemos mostrado a lo largo del día. 12.960.000 personas debajo de la línea de pobreza es el saldo que está a final de 2018. 6,7% es la indigencia, con 2,7 millones de personas que están también debajo de la línea de pobreza, es decir, están adentro de ese 32%, pero además son pobres indigentes, no llegan a comer. Vamos a ver esta evolución, que claramente es problemática porque arranca el segundo semestre de 2016. No podemos saber, porque está invisibilizado, deliberadamente oculto, el salto de pobreza generado durante el primer semestre de 2016 y fundamentalmente de diciembre de 2015. Acá es donde se publican los primeros datos. Agrego que al segundo trimestre, es decir, un trimestre antes, se publicó un 32% de pobreza, bastante similar al que tenemos ahora. Con lo cual, lo que vemos durante el macrismo es que arrancaron al segundo semestre con 30%, se produjo esta fuerte reducción en 2017, que claramente tiene que ver con una apreciación cambiaria y que hace a esta trampa de la pobreza medida por ingresos, que con algún tipo de mejora en el salario real llegás a un 25,7%, muy cuestionado este dato. Yo decía hace un rato, todavía acá, con este dato de 25,7, no estaba el Fondo Monetario Internacional. El fondo llega para abril, para mayo. Y después de que llega el fondo pasamos de 25,7 a 32, porque 2018 fue el año del predominio de las políticas del Fondo Monetario Internacional, aunque desde ya antes ya se aplicaban políticas en la misma línea. 32% es el resultado. Realmente si uno mira, bueno, pareciera que el macrismo bajó y volvió a subir, pero nunca terminó aumentando fuertemente la pobreza, algo que tan solo con transitar la calle a uno le genera dudas. Esto lo digo porque las estadísticas del INDEC están siendo cuestionadas por una gran cantidad de especialistas, no solamente por lo que estoy mencionando en esta columna. Vamos a ir a lo que dice el INDEC. Vamos a tomar desde ya los datos oficiales para algunos de los partidos, para algunos de los distritos más preocupantes. Los partidos del Gran Buenos Aires, 35,9%. Todo esto está claramente por arriba del promedio del 32%. Vamos al noreste argentino. Todas esas provincias que componen el noreste tienen un promedio de 40,4% de pobreza. Noroeste, 34,5% de pobreza. Puse Corrientes porque claramente dio elevadísimos, Gran Corrientes, 49,3%. Y agregué Gran Córdoba, un distrito claramente importante para Cambiemos, 36,5%. El resto de las grandes ciudades también están por arriba del promedio y es realmente preocupante que en las grandes urbes del país la pobreza sea tan elevada. Vamos, en último lugar, a intentar reflejar cómo se calculó esto y con qué ingresos se miró. ¿Por qué? Porque la canasta básica de pobreza que se utilizó a diciembre 2018, estamos hablando de un dato del año pasado, es de 24.357 pesos. Hoy estamos en 27, ¿no? No vamos a tener el primer semestre hasta dentro de bastante tiempo. ¿Y cuánto fue el ingreso del hogar pobre que estimó el INDEC? 14.872 pesos. Y la brecha, esto es importante para entender cómo lo calculó el INDEC, es de 9.485 pesos. Esa es la distancia en promedio, es un promedio nacional, complejo, pero es un promedio que tienen los hogares pobres en sus ingresos para poder superar o empatar la línea de pobreza. Es una distancia enorme, porque podrían ser 1.000 pesos, podrían ser 2.000 pesos. Estamos hablando de una población pobre bastante por debajo de la línea de pobreza. Esto se llama la distancia y es interesante en otra columna profundizar sobre este tema porque significa que para salir de la pobreza, en estos sectores, pobreza por ingresos, se necesita una inyección de dinero muy importante. No alcanza con algún tipo de política superficial.